Ya ahorita empecé a grabar. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta todo eso, porque muchas veces se dice, Pablo era un misógeno, o sea, el mensaje va contra la mujer. No, pero es que acuérdense lo que es una mujer en un puerto, pues, el libertinaje que se desarrolla en el imperio. Entonces, él tiene que tener ciertos lineamientos como consecuencias básicamente del seguimiento a Jesús o de la formación de esas comunidades. Entonces, no hay que separar el contexto histórico con el contenido del mensaje que él quiere transmitir y que él quiere dar básicamente para la gloria y el servicio de Jesús. Eso queda dicho para todas las cartas y queda dicho también para los evangelios y queda para toda la escritura. De hecho, uno tiene que fijarse. Yo creo que ustedes son de primer año o de segundo. Segundo. Usted. Segundo. De segundo. Yo creo que a ustedes me va a tocar darles en el otro trimestre, no sé si es a ustedes, yo creo que es a primero, no sé quién es, pero o ya llevaron profetas y sapienciales. Creo que sí, ya lo llevamos. Entonces es a primero. Entonces es a primero el que me toca dar. Bueno, el hecho es que esto es una cosa importante que ustedes tienen que tomar en cuenta en toda la escritura, profundizar un poquito en el tema. Vean, por ejemplo, que cuando nosotros, así como en la misa de los domingos, que nosotros en estos 3 últimos domingos que se han desarrollado parábolas, que generalmente ya las sabemos de memoria, la de la perla, del tesoro, ya lo sabemos, la de la cizaña y el trigo, ya lo sabemos, la de los terrenos, ya lo sabemos del sembrador. Pero fíjense que a veces es importante quedarse en una palabra y meditar para encontrar la profundidad y hacerse la pregunta, ¿qué le quiso decir Jesús a la gente de esa época con esta parábola? Que para ellos, pues fíjense, si a veces llegan los discípulos a decir, no te entendimos, explícanos, pues es que a veces dicen, no, es que las parábolas eran muy sencillas, eran formas de la vida cotidiana que se dan. A veces sí, la gente lo entendía fácilmente, como podemos entender nosotros el tesoro o la perla, que es el encuentro de algo muy, muy importante y que me desprendo de todo para poderlo adquirir. Eso es como fácil, pero ya cuando uno entra así como a pensar un poquito, ya se fija en detalles que ya no son tan fáciles de decir cómo Jesús dijo eso y qué quiso decir con esa enseñanza. Por ejemplo, si uno piensa que el hombre que fue con el tesoro y que encontró ese tesoro en un terreno que no era de él. Entonces ahí hay como una cierta, ¿qué dijera yo? Él ocultó esa... ¿Sabes? Sí, tal vez debemos también nosotros pensar cuando vemos eso, no qué quiso decir Jesús, sino cómo era la sociedad de ese entonces. Ve, entonces uno tiene, porque fíjese, ahorita cualquiera que piense un poquito más, mire, pero esa persona actuó muy mal. Porque ¿cómo que volvió a enterrar el tesoro y fue bien que lo vendió todo, pero fue a comprar sin decirle nada? Hubo como un ocultamiento de la verdad, eso por un lado, ¿verdad? Entonces uno tiene que un poquito porque si no termina diciendo del texto, igual pasa con Pablo cosas que no ha dicho. O por ejemplo en el tema de el reino de Dios se parece o se parece. Cuando dice se parece, no se está diciendo que es así, sino se parece, se parece. Pero entonces hay que entender que a veces se parece cuando empieza, a veces el reino de Dios se parece a la mitad, a veces cuando vamos en el camino, a veces cuando terminó. O sea, el reino de Dios no se parece siempre en la misma, en el mismo proceso, en el mismo momento, por decir así, sino que va dando
si ustedes lo van comprendiendo, porque por ejemplo, se parece a una red que tomó de todo tipo de peces, pero fíjense, el reino de Dios se parece a una red de todo tipo de peces. Ahí están todos los peces. Así se parece el reino de Dios. A eso se parece, a una red que toma todo tipo de peces. Entonces eso significa que el reino de Dios es para todos y ahí estamos todos. Pero luego estamos todos en camino. Todos estamos en camino, todos estamos en proceso. Y entonces, ¿cómo cada uno va a desarrollar ese reino de Dios durante el camino? Pues aquí conecta esto con los talentos. Pues a uno les ha dado unos talentos, a otros les ha dado otros, y cada quien qué está haciendo con esos talentos. Entonces algunos pues prefieren aprovecharse de lo que están haciendo los otros se consideran más listos, y entonces ahí está el reino de Dios para todos, pero cada quien desde su libertad está actuando de forma diferente. Entonces, en este caminar de la vida. Entonces, el reino de Dios se va desarrollando, pero es un reino de Dios en la plenitud hasta que estamos con Dios, porque el reino es de Dios, no es de nosotros. Nosotros apoyamos a ese proyecto, colaboramos con ese proyecto, somos servidores de ese proyecto según el amor que tengamos a la persona de Jesús, pero no es nuestro, es de Él. Entonces Él sabrá y la cosecha la hace Él, pero la hace Él en la medida de que cada pez, por decir así, vaya desarrollando su propia historia del reino. Entonces, hay que entrar un poquito en el texto, no hay que verlo tan superficialmente, sino que hay que entrar y que pensar para poder sacar la riqueza. Eso pasa con las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, si la vemos superficialmente, podemos ver a Pablo de muchas maneras. Pero si realmente entramos en el texto, vemos lo que hemos pedido desde el principio, el contexto en que se fue escrito, ya se fijaron, cada carta se escribió con un objetivo exacto. O sea, no fue que él decía, ay, hoy voy a escribir una carta a los corintios, a ver qué les digo. No, hay una problemática, la carta es la respuesta a una situación concreta. Entonces no la podemos sacar del contexto histórico y darle las interpretaciones que le querramos dar, porque entonces lo que estamos dando son opiniones nuestras, y eso no es lo que va en este trabajo bíblico, ¿verdad? Entonces, viendo esto, ya vamos a ver entonces las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y entonces, pues son 4, son las de Colosenses, Efesios, Filipenses y Timoteo, creo yo. Entonces, aquí es lo que ustedes tienen que ver, que en estas cartas San Pablo sigue dirigiéndose, como ya hemos visto desde el principio, primero a los judíos. Eso es característico en todas las cartas. Ya sabemos que ellos vivían como colonias dentro de los pueblos paganos. Se llamaban judíos de la diáspora. Tenían cierto privilegio ante Roma precisamente por su criterio monoteísta, por su religión que era monoteísta. Porque acuérdense ustedes que tanto Grecia como Roma eran politeístas. Y entonces estos judíos que vivían ahí, pues no podían, cuando acusan a Pablo, y eso fue lo que pasó también con Jesús. Cuando acusan a Jesús ante Pilato, pues ya saben ustedes que era el Sanedrín que no podía juzgarlo porque no tenían esa capacidad. Igual pasa con Pablo, que los romanos no tienen manera de encontrar culpabilidad por creencias religiosas. Entonces, por eso solo lo encarcelan, ¿verdad? Y entonces aquí están las epístolas de la cautividad, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón.
¿En qué momento lo escribe y desde qué prisión lo escribe? Eso no está tan claro. Cuando ustedes estudiaron o leyeron las introducciones, se dieron cuenta de todas las distintas, pues los distintos comentarios que hacen los estudiosos. Porque Pablo estuvo preso en Éfeso, en Cesarea y en Roma. Y entonces los expertos se inclinan a pensar en Efesios, Colosenses y que Efesios, Colosenses y Filemón las escribe cuando está preso en Roma. Pero esos son comentarios. Luego, la epístola a los filipenses fue escrito en Efeso. Y a los filipenses les escribe antes que a los colosenses y a los efesios. Y la carta de Filemón tiene un carácter distinto, que es algo más personal, ¿verdad? Es de Onésimo, que es un esclavo que se ha fugado y él lo manda de retorno, ¿verdad? Entonces, esa carta a Filemón. Y luego, en las misivas a Colosa y a Éfeso, San Pablo aborda problemas nuevos. Ese problema nuevo no es hoy tan nuevo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos este problema del gnosticismo y tenemos muchas herejías que hubo desde el principio en las comunidades cristianas que se formaron y que justamente se fueron llamando herejías. Y por esas herejías se hicieron los concilios. Y de esos concilios, o sea, de esas reuniones que se hacían para llegar a un acuerdo, salieron los dogmas. Entonces, en la carta de los Gálatas y en la carta de los Romanos, ustedes vieron que ahí básicamente lo que sale es una reflexión bien hecha de lo que fue el tema del Concilio de Jerusalén, que el problema ahí fue la comida de la carne, el que si los cristianos convertidos del judaísmo o del paganismo, más que todo el paganismo, tenían que seguir las normativas judías. Y entonces en la carta a los Gálatas y a los romanos va ese desarrollo de la temática con la justificación. En Gálatas menos desarrollado que en Romanos. Pero ahora aquí, en estas cartas de la cautividad, ya hay un problema más que se ha ido desarrollando y es el tema del intelectualismo o del conocimiento intelectual. Entonces, el gnosticismo, gnosis es conocimiento. Y entonces ese conocimiento es el que hace, aquí se nos explica, es una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan por gnosis o por conocimiento íntimo de lo divino que es superior a la fe. Hoy, por ejemplo, las personas tienen este criterio, pero no tanto por conocimiento, sino por prácticas religiosas. O sea, la gente cree que porque sigue prácticas religiosas o prácticas piadosas, por decir así, de una manera muy estricta, entonces merece la salvación. O sea, esto va tomando distintas énfasis. Aquí tienen ustedes esta imagen de que es Jesús en una postura, en una posición de loto, ¿verdad? Y ustedes, si ven al Buda, ustedes se van a dar cuenta que el Buda está con los brazos encerrados. Aquí Jesús tiene un brazo afuera, pero generalmente si ustedes ven la figura del Buda, tiene sus brazos para adentro. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que la persona para ir desarrollando su humanismo o ir creciendo en el iluminismo, por decir así, no tiene que esperar de alguien de afuera. Él lo puede hacer él solo, pues desde distintos criterios. Primero la pose, es decir, yo tengo que acostumbrar mi cuerpo a estar de una manera, de tal forma que mi cuerpo no se sienta incómodo, sino que esta pose me va a ayudar para que yo no sienta el dolor, no sienta el frío, o sea, mi cuerpo va a acostumbrarse a esa pose. Y entonces
al principio puede resultar muy incómodo, pero con la práctica el ser humano se acostumbra a todo. Entonces luego la mente también pues es un poco distraída o dispersa, entonces yo utilizo un mantra para estarlo repitiendo e irme concentrando en torno. Entonces al final de todo ese esfuerzo, yo lo que quiero es como sacar de mí todo lo que me molesta de mi humanidad, lo que me estorba, el sufrimiento, el dolor, el frío, el hambre, todo eso que es humano, yo no lo quiero tener, sino que lo quiero superar. Y todo lo que distrae la mente. Entonces, todo está encerrado en mí mismo y en un esfuerzo de mí mismo. Entonces, ese esfuerzo de mí mismo está en la postura, ahí. En cambio, ustedes ven al crucificado, está abierto, con las manos abiertas, entregado totalmente. Totalmente. Entonces, él entrega, él no se en sí misma, sino él se da. Entonces, en esos dos gestos está la diferencia. Acuérdense que estamos en la parte esta de Grecia y toda esta mentalidad de las filosofías que se van dando cuenta lo importante de conocer, de entender, de comprender. Y aquí entonces ya no se trata tanto de la fe, sino de entender quién es Jesús, bueno, y cómo resucitó, bueno, y entonces si es Dios, ¿cómo es Dios? No, entonces solo es Dios, solo es humano en apariencia, no. Entonces, todas esas reflexiones son las que existen hoy. Hoy existen. Y la New Age es la que da todo este tipo de ideas y las personas, pues fácilmente, como dice, habla de ángeles, de Jesús, de todas las cosas, la gente como desconociendo su fe, desconociendo lo que se trata aquí. No podemos, ¿qué es la salvación? Es regresar al Padre. No podemos. ¿Por qué no podemos? Pues porque nuestra condición humana no nos lo permite. Entonces ahí tenemos a Jesús, que es el camino para regresar al Padre. Pero para eso necesitamos esa fe que nos permite acercarnos a Jesús y seguirlo. Entonces aquí el ser humano tiene que entender de que él mismo no puede retornar al Padre, porque la salvación es esa, retornar al Padre. Y entonces el pensamiento, igual que hoy, des en cuenta que la mentalidad está, bueno, Dios es una energía, está por todos lados, todas esas cosas no son nuevas, tienen más de 2000 años. Aquí tienen ustedes esta escena y aquí están las distintas enfoques religiosos, sí, que existían en todo el tiempo, de los fenicios, de los griegos, aquí está Heracles de los griegos, Adonis de los fenicios, Horus, y ahí está Jesús, el Krishna de la India, el Buda, Hermes, Zaratustra, que es la religión más antigua, Mitra, y está Jesús. Todas esas ideas, hoy, este cuadro es New Age. Este cuadro que ven ahí es New Age. Entonces, todos podríamos poner esto y quitar la última cena, porque en la mayoría de las mentalidades, aún de nuestros hijos e incluso también de nosotros mismos, pues a veces está esta influencia. Vean, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad?, que en Efesios y Colosenses inciden dos factores importantes. San Pablo se enfrenta a nuevas cuestiones como el gnosticismo, que pretenden rebajar la absoluta primacía de Cristo a nivel de otras fuerzas. Y hoy, cuando estamos diciendo todas las religiones son lo mismo, todas conducen a Dios, entonces hacemos eso. Y cuando mezclamos, eso se llama sincretismo, cuando mezclamos nuestra fe con otras tendencias. Hoy, por ejemplo, tan sencillo que necesitamos un método para tranquilizar el cuerpo y poder tener oración y la postura. Todo eso se llama sincretismo. Y pluralismo es esto que vimos aquí es pluralismo. El montón de ideas y de pensamientos que hoy la New Age lo presenta como algo totalmente nuevo. Y la gente, ajá, ahí está.
Con el paso del tiempo y ante la realidad de que cuando estamos hablando también de iglesia en Pablo, tenemos que entender que se habla de comunidades, ¿verdad? Estas comunidades van creciendo y el apóstol profundiza más y más en el misterio de Cristo y en la problemática de la comunidad y descubre con la luz del Espíritu Santo dimensiones que en las cartas anteriores él no lo ha desarrollado. Entonces aquí tenemos el mapa de la parte donde está, aquí está Corinto, Atenas, Tesalónica, Filipo, toda esta parte de aquí, esta parte, digamos que está a la izquierda, y luego tenemos esta otra parte, ¿verdad? Pero ya aquí vemos que está ya adentrándose a Occidente, a Europa. Entonces ahí colocamos a Colosenses. Entonces vean ustedes que todavía Colosa es parte de Asia Menor, situada en la región de la Frigia, en el valle del río Lico, y estaba situada cerca de la Odisea y Herápolis. La mayor parte de su población estaba formado por gentes de su cultura, ¿verdad? Que se llaman gentiles o paganos para los judíos, y había un número considerable de judíos. Y Pablo la visitó en 2 ocasiones, en el segundo y el tercer viaje. Fíjense, Colosa no fue fundada por Pablo. Vea, ahí dice, fue fundada por Epafras. Entonces, todo eso hay que darse cuenta. ¿Por qué le escribe entonces a los colosenses? Él visitó esas comunidades, pero esas comunidades ya estaban fundadas. Acuérdense que Pablo iba persiguiendo a cristianos que ya se habían ido para esa parte. O sea, ya habían fundado esas comunidades. Luego dice que Pablo dice que escribió esta carta cuando se encontraba encadenado en prisión. Y la tradición, eso es otra cosa que hay que comprender. La tradición cristiana estima. ¿Qué quiere decir la tradición cristiana? La tradición cristiana quiere decir ciertas historias, ciertos cuentos. Por ejemplo, vieron, el sábado tuvimos la fiesta de Santiago Apóstol. Pero resulta que la tradición dice que Santiago Apóstol llegó a España. Y la tradición dice también que estando en España, este Santiago Apóstol tuvo la experiencia de María en el Pilar. Okay. Eso es la tradición, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la tradición. Pero ¿por qué dice la tradición eso? Que es tan importante la Catedral de Santiago Apóstol en España, es tan importante como la de Roma, fíjense ustedes, como la de San Pedro. En España es tan importante la de Santiago. Pero entonces hay que entender lo que es la tradición y aquí es donde las personas tienen que ir informándose, porque el curso no da para toda esta información. Tienen que ir buscando por qué se desarrolló esta tradición, cuándo se da, quiénes fueron. Entonces, pero aquí vamos viendo de que esta carta, ese de Santiago se los pongo así entre paréntesis para que vean ustedes lo que dice la tradición y cómo nosotros tenemos que ir entendiendo eso. Porque dice aquí, la tradición cristiana estima que se trata de la primera cautividad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no sabemos exactamente de cuándo se escribió, pero que hay, pues, acuérdense que esas tradiciones es que se daban de forma orales, ¿verdad? Entonces, esos relatos que se transmitían oralmente, pues entonces llevan ese mensaje. Y esta carta es llevada por Tíquico, a quien acompaña Onésimo. Onésimo es el esclavo y este Tíquico apenas si lo hemos escuchado. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Pues Pablo recibe la visita de Epafras en su prisión de Roma. Epafras cuidaba la comunidad de Colosa y acuérdense, él la fundó y también otras 2 comunidades, Hierápolis y la Odisea. La Odisea es mencionada por Juan en el Apocalipsis
Entonces, fíjense que son comunidades que se conocen, pero el discípulo le avisa a Pablo de los peligros que hay en esa comunidad. ¿Cuáles son los peligros? Miren esto tan actual. Tratan de encuadrar a Cristo en el entramado de las ideas que ya tienen. Eso pasa en nuestra iglesia católica tan que tan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya tiene una idea de quién es Jesús y entonces trata entre toda su problemática, en toda su historia, de meterlo a tal manera que se le hace cómplice. Si no, a mí pues me llama mucho la atención, no he visto programas tantos, pero a veces cuando estoy esperando las noticias del Canal 7 veo partes de novelas o no sé qué, de narcos, y me llama mucho la atención cómo estas personas son creyentes, ¿verdad? Se persignan y piden a Dios, o sea, es esto. Trata de meter al Señor en el entramado de sus ideas que tienen, que los va a ayudar, que los va a proteger en el mal que están haciendo. Imagínense ustedes, ¿cómo estaremos? Pero no es nuevo. Aquí parecía que no, podríamos decir que no era para cosas criminales, pero hoy hemos llegado a ese avance. Hoy se introduce en temas criminales la persona de Jesús y de María, si ustedes lo han